Les recuerdo que pues ya estamos en el tercer tercio. Nuestro tercer tercio es prácticamente dedicado al proyecto final. Hoy y mañana vamos a ver los últimos temas que son necesarios para poder tener toda la información para poder realizar el proyecto final. Entonces es muy importante que el tema de hoy y que el tema de mañana quede claro, porque lo van a utilizar bastante en el proyecto. Yo ya les había hablado que cuando empezamos a ver asignación, que asignación era un tema importante para el proyecto, pero recubrimiento de conjuntos, que es lo que vamos a ver hoy, también es muy importante. Entonces, pues es importante que todos nos quede claro. Esta semana terminamos de ver tema y nos vamos a dedicar 2 semanas a trabajarle al proyecto, pero pues yo creo que mañana se los explico con un poquito más de calma para que vean cómo es ese funcionamiento, para que sepan que dentro de las horas dedicadas al curso, pues hay horas destinadas para que ustedes le trabajen al proyecto y así no se dejen colgar con la realización del mismo. ¿Listo? Pero bueno, como les digo, mañana cuando acabemos la clase les hablaré un poquito con más calma de eso. Voy a empezar a compartir pantalla. Porfa, me confirman cuando ya la estén viendo. Listo, profe. Vale, muchísimas gracias. Entonces, como les dije, el tema de hoy es recubrimiento de conjuntos. Digamos que es otro tipo de problemas de programación entera. Entonces, vamos a trabajar con ese otro problema. ¿Listo? Entonces, vamos a ver primero unas pequeñas generalidades de lo que son los problemas de recubrimiento de conjuntos, como una teoría muy básica, pero que es necesaria para poder entender luego cómo se formula un modelo de recubrimiento de conjuntos. Entonces, lo primero que hay que saber de un problema de recubrimiento es que son problemas de programación entera binaria o programación entera mixta. Entonces, alguien que porfa me recuerde que es programación entera binaria y alguien que me recuerde que es programación entera mixta. Programación entera binaria es que las únicas decisiones que se toman es 0 y 1, que es sí o no realizar esta acción o este cambio. Exactamente, son problemas en los que mis variables solamente toman el valor de 1 o 0, 1 si decido hacer algo, 0 si no. Y programación entera mixta. Incluye soluciones de sí o no y además de valores. Exactamente, incluye decisiones de sí o no, o sea, decisiones binarias, pero también variables que pueden ser enteras o variables que sean positivas. Entonces, un problema de recubrimiento de conjuntos puede ser de los dos tipos. Siempre va a tener decisiones binarias de si se hace o no se hace algo, pero también puede incluir variables de cantidad. Hoy vamos a ver primero un ejercicio básico donde solo van a ser enteras binarias y lo vamos a complicar después para volverlo un problema entero mixto. Entonces, los problemas de recubrimiento de conjuntos son un problema derivado de los problemas de asignación, o sea, son como unos hijitos de los problemas de asignación. Recordemos que en los problemas de asignación lo que teníamos eran dos conjuntos y lo que queríamos era relacionar elementos de un conjunto con los elementos de otro u otros conjuntos. Los problemas de recubrimiento conjunto son hijos de los problemas de asignación, pero tienen una variación muy importante y es la siguiente. Y es que al igual que en asignación, se tienen dos o más conjuntos, o sea, vamos a tener dos o más conjuntos, pero no todos esos conjuntos se utilizan en la definición de la variable decisión. O sea, no todos los conjuntos van a aparecer en la variable decisión. Y la razón por la cual no aparecen esos conjuntos es porque se conoce previamente la relación que existe entre los conjuntos a través de una matriz de cubrimiento. Se dice que hay como una asignación previa. Quiere decir que la asignación es implícita. Entender esto solo en palabras no es muy sencillo, pero pues quiero que ahorita con el ejercicio lo aterricemos un poco más, pero lo que quiere decir es que yo voy a tener dos conjuntos involucrados en la toma de decisiones, pero
no todos los conjuntos van a estar definidos en la variable de decisión. ¿Por qué razón? Porque yo conozco previamente la relación que existe entre los conjuntos por medio de algo que se conoce como una matriz de cubrimiento. Nosotros ya vimos cuando vimos asignación matrices de cubrimiento, pero ahora lo vamos a ver con mayor fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que en los problemas de recubrimiento de conjuntos, la decisión que vamos a tomar siempre va a ser si hacemos o no hacemos algo, y el para qué lo hacemos es algo que ya conocemos con anterioridad. O sea, es información que ya me da a mí el problema. La asignación que debo hacer es implícita, o sea, ya está en los datos que conozco de mi problema. Entonces, puede que ahorita no les esté quedando muy claro esto que estamos hablando aquí en esta parte, de hablar de la asignación previa y de que la asignación es implícita, pero quiero que sí les quede claro que vamos a tener 2 o más conjuntos, pero no todos esos conjuntos van a ser parte de la decisión. Y ahorita cuando lo aterricemos con un ejercicio vamos a entender un poco más por qué no es necesario que todos los elementos que todos los conjuntos estén en la variable de decisión, dado que ya existe una asignación previa y esa asignación es implícita con la información que yo conozco del problema. Entonces, vamos a aterrizar esto que acabamos de ver con un ejercicio. Entonces, vamos a hacer como siempre, vamos a leer primero el ejercicio y luego vamos a intentar formular conjuntos, variables de decisión, etcétera, etcétera. Entonces, el problema dice, en la ciudad de Bogotá se cuenta con distintas estaciones de bomberos. Se ha encontrado que tener tantas estaciones abiertas no es rentable porque no se cuenta con el personal capacitado para trabajar en todas las estaciones, por lo que le han pedido ayuda para determinar cuáles estaciones deberían permanecer abiertas. En el siguiente mapa se muestran las estaciones de bomberos del 1 al 9 y las zonas que están cubriendo de la A a la L. Entonces, cada uno de los circulitos que aparecen en esta gráfica es una estación de bomberos de las que existen actualmente, y las otras figuras, que son figuras irregulares, son las zonas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la zona A y aquí tengo la estación 1 y la estación 2. ¿Para todos es claro el plano? ¿El dibujo es claro? Bueno, asumo que ese silencio es que sí. ¿Alguien que me conteste, por favor? Sí, profe, es claro. Gracias, muchas gracias. Listo. Entonces, luego dice, Planeación Distrital le ha pedido que minimice el costo de funcionamiento de las estaciones de bomberos, sabiendo que mantener una estación cuesta 450.000 pesos y el cierre 200.000. Mínimo debería mantener 4 estaciones abiertas. Formule un modelo de programación entera que le permita definir qué estaciones deberían permanecer abiertas para cubrir toda la ciudad. Considere que una estación solo puede dar servicio a las zonas que están colindando con ella misma. Para todos es claro lo que quiere decir que una estación solo puede dar servicio a las zonas que estén colindando con ella misma. Entonces, vamos a ver nuevamente la gráfica. No, señora, profe. Vale, vamos a ver la gráfica y vamos a explicar eso. Una estación puede dar servicio a las zonas que esa estación toque, que estén cercanas a esa. Entonces, por ejemplo, la estación 1, que es esta estación que está aquí, ¿a qué zonas cubre? ¿A qué zonas atiende? A la C, a la E, a la A, pero no sé si a la F. A la F también, porque mira Sí, a que la la F. toca en un punto, pero la toca. Ok. Entonces, todas las zonas que la estación toque son zonas que esa estación atiende. Otro ejemplo para que nos quede claro, la estación 6, ¿a qué zonas atendería? E, F, G, H, I. Exactamente. Entonces, la estación 6 atiende a la zona F, la E, la G, la I y la H. Esa es información que ya nos están dando. ¿Por qué nos dicen que solamente pueden atender a las zonas que estén colindando con ella misma? Entonces,
¿cuál es la decisión que se tiene que tomar en este ejercicio? Entonces, no quiero que me la digan todavía en términos de variables de decisión, pero sí quiero que me digan, mirando el dibujo, ¿cuál es la decisión a la cual me veo yo enfrentada como tomador de decisiones en este problema? A decidir cuáles se mantienen operando y cuáles se cierran. Exactamente, mi decisión es cuáles estaciones las mantengo en funcionamiento y cuáles no, únicamente. ¿Por qué razón mi decisión es solo esa? Porque si yo decido mantener abierta la estación 1, ¿para qué la estoy manteniendo abierta? Pues para suplir a las zonas que la colindan. Exactamente. Yo ya sé que si decido mantener abierta la estación 1, esa estación, perdón, me va a atender la zona A, la zona C, la E y la F. La razón por la cual tomo la decisión es algo implícito en el problema. Entonces, eso era lo que quería decir, que se conocía una asignación previa. O sea, yo ya conozco previamente qué estación atiende cada zona y mi decisión va a ser únicamente si la estación se mantiene en funcionamiento o no se mantiene en funcionamiento. ¿Listo? Entonces, eso que acabamos de hacer lo resumimos con este párrafo que está aquí, y es que dice, analizando las decisiones a tomar son qué estaciones permanecen abiertas y cuáles no, ya que el para qué está implícito en la información del problema. O sea, el para qué mantengo yo abierta una estación o no la mantengo abierta está implícito en la información del problema. Por ejemplo, si se mantiene abierta la estación 7, que es esta estación, se sabe que se hace para que cubra las zonas K, L y J, ya que son las zonas que colindan con esta estación. Entonces, ¿qué conjuntos identificamos en este problema? Ahora sí vayamos a pensar en conjuntos. ¿Qué conjuntos identificamos? Bombas y zonas. Tengo el conjunto de las estaciones y el conjunto de las zonas. O sea, voy a tener dos conjuntos. Un conjunto que hace referencia a mis estaciones y un conjunto que hace referencia a las zonas. Pero, ¿qué conjunto va en la variable de decisión? La de las estaciones porque es la que decido si ahora o no. Exactamente. Únicamente iría en mi variable de decisión el conjunto de las estaciones. Entonces vamos a definir nuestros conjuntos y nuestra variable de decisión. Entonces, vamos a tener en este problema un conjunto I que variaría de 1 a 9, que serían cada una de mis estaciones de bomberos. Y un conjunto J que ya sabemos que no va a nuestra variable de decisión, pero que son mis zonas, que para no perder tiempo contando cuántas zonas son, voy a decir que va desde la A hasta la L. O sea, voy a definir mi conjunto como AL. Va desde A hasta L. Donde A, pues, es la zona A, etcétera, etcétera. Listo. Esos son mis conjuntos. ¿Cuál sería mi variable de decisión? Entonces, alguien que me diga cuál sería la variable de decisión en este problema. ¿X qué? X, y J. no, Solo X. XY. Solamente XY. Sería XY. ¿Y qué valores tomaría esa variable XY? La cantidad de estaciones. ¿Cantidad de estaciones? Ah, no, sería 1 o 0. Ah, sí, perdón. 1 o 0 y 1 sería pues como dejar las estaciones y 0 sería cerrarlas, ¿no? Exactamente. Y voy a hacer una reflexión. A mí de nada me sirve saber la cantidad de estaciones que mantengo abiertas,
porque necesito saber son cuáles las tengo abiertas. Y si quiero contar cuántas tengo, pues sumo las que decidí abiertas y ahí tendría la cantidad de estaciones abiertas. Entonces mi variable de decisión sería 1 si la estación I permanece abierta y 0 si no. Esas serían mis variables de decisión. X sí. Entonces la variable X1 me va a decir si la estación 1 permanece abierta o no permanece abierta. La variable X2 si la estación 2 permanece abierta, 0 si no, etcétera, etcétera. Para todos es claro por qué mi variable solamente es si la estación permanece abierta, o sea, por qué solo involucro en la toma de decisiones mi conjunto I. Sí, profe, porque tú ya puedes asignar cuáles sí, qué valor va a tomar I. Exactamente. Y adicionalmente, yo no puedo decidir, por ejemplo, alguien no puede decir que mi variable de decisión es X y J y, por ejemplo, 1 si la estación I atiende a la zona J, porque yo no puedo decidir qué zonas atiende cada estación. Esa es información que yo ya conozco, es información que me está dando el problema. Por ejemplo, yo no podría decidir que la estación 1 atienda a la zona L. No es posible, o sea, la estación 1 no puede atender la zona L porque no, la información del problema me dice que, no, que eso no es posible. Entonces, lo único que está bajo la decisión del tomador de decisiones es si la estación permanece o no permanece abierta. ¿Claro para todos? Sí, profe, sí, señora. Listo. Nos vamos a ir entonces ahora a definir nuestra, bueno, acá está el resumen de lo que acabamos de hacer. Tengo mi conjunto I, que son las estaciones de bomberos, que van de 1 a 9. Mi conjunto J, que son las zonas que van de A a L. Y mi variable de decisión sería X, Y, si la estación de bomberos sí permanece abierta, 0 en caso contrario. Esa sería mi variable de decisión para resumir lo que acabamos de hacer. Vamos ahora a definir nuestra función objetivo. Entonces me dice que lo que se busca, pues el ejercicio lo decía, era minimizar el costo de funcionamiento y el costo de cierre. Voy a anotar aquí datos para que recordemos, para no tener que pasarme al enunciado. Por mantener en funcionamiento una estación, o sea, el costo de funcionamiento es 450,000 pesos. Y el costo de cierre, o sea, al cerrar una estación, yo incurro en un costo de 200,000 pesos. Entonces, vamos a poner nuestra función objetiva en términos de esos dos datos. Vamos primero a cargar el costo de funcionamiento. Nuestra variable de decisión, nosotros decidimos que fuera 1 si la estación de bomberos sí permanece abierta y 0 en caso contrario. Es decir, que si mi variable toma el valor de 1, quiere decir que esa estación va a estar en funcionamiento. Entonces, si esa estación está en funcionamiento, ¿en qué costo incurre? En el de funcionamiento. En el de funcionamiento. Puede sonar redundante, pero pues es importante que todos lo tengamos claro. Cuando la variable toma el valor de 1, incurre en el costo de 450,000 pesos. Cuando la variable incurre cuando mi variable toma el valor de 0, cuando mi variable toma el valor de 0, ¿qué quiere decir? Que esa estación no permaneció abierta. Entonces, lo que quiere decir es que la cerramos. Entonces, cuando la variable toma el valor de 0, ¿en qué costo incurre? 200K. En el costo de cierre, o sea, en 200,000. Entonces, vamos a mirar cómo cargamos esto en la función objetivo. Yo no tengo ni idea si mi variable va a tomar el valor de 1 o 0. Entonces, tengo que escribir una expresión matemática que me garantice que cuando toma el valor de 1, me carga el costo de 450,000 y cuando toma el valor de 0, me carga el costo de 200,000. Vamos primero a escribir la parte sencilla, porque de eso nosotros ya hemos hecho varios ejercicios,
y es ¿cómo cargo el costo de 450.000? O sea, cuando mi variable tome el valor de 1, ¿cómo hago para cargar el costo de 450.000? Entonces, tengo que minimizar Z igual a. Entonces, ¿cómo puedo yo contar el costo de funcionamiento? O sea, ¿qué se les ocurre? ¿Qué expresión matemática se les ocurre para contar el costo de funcionamiento? ¿Una sumatoria? ¿Sumatoria en qué índice? En I. ¿Sumatoria en I y de qué? De los costos. De 450.000. De 450.000 y lo multiplico por X, sí. por XY. O sea, digamos que esta parte del costo de funcionamiento es muy fácil. Si mi variable toma el valor de 1, pues él me carga ese costo de funcionamiento, esos 450.000 pesos me lo estaría contando. O sea, esto de forma larga, ¿qué sería? Esto de forma larga sería 450.000 por X1, más 450.000 por X2, más 450 por X3, así sucesivamente. Si esta variable toma el valor de 1, perdón, lo voy a hacer con otro color. Esta variable toma el valor de 1, pues me cuenta ese costo, me cuenta los 450.000. Pero si toma el valor de 0, por ejemplo, pues lo que pasa es que este costo se me anula y no me va a contar ese costo. ¿Claro para todos? La parte de costo de funcionamiento es fácil. Ahora tenemos que mirar cómo cargar la parte de costo de cierre. ¿Qué es lo que pasa? Que mi variable, yo necesito que cuando la variable tome el valor de 0, me cuente el costo de 200.000 y cuando tome el valor de 1, no me cuente el costo de 200.000. O sea, de alguna manera tengo que anular el costo de 200.000 cuando mi variable valga 1 y que lo tenga en cuenta cuando mi variable valga 0. ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? Profe, ¿no podría hacer como un algoritmo pequeñito que diga sumar sí? Recuerda que en programación lineal y programación entera no existen los condicionales ni nada. O sea, yo no sé con anticipación qué valor va a tomar mi variable, así que no puedo poner un condicional. No lo puedo hacer. No existe esa manera. Solo puedo hacer sumatorias para todos, menor o igual, mayor o igual, edad. No tengo otra opción. Profe, por un para todo. ¿Vas a ponerme un para todo en una función objetivo? No, profesor, no sería como con una, en vez de multiplicar el XY, sería sumarlo, porque es que si lo multiplicamos va a dar 0, ¿no? Pero vas a sumarlo, no te entiendo. Si quieres, dime lo que voy, y dime yo voy escribiendo acá. Pues si no estoy, o sea, es como con relación a lo que vimos a la clase pasada, sería, no, o sea, sería la sumatoria en los I igual a 0. Pero es que es el problema. Y además mira que tú no tienes I's que valgan 0. I va de 1 a 9, que son el número de estaciones mías. X1, X2, o sea, tú lo que va a tomar la variable, o sea, X1 es lo que va a tomar el valor de 1 o 0. Pero mi índice va de 1 a 9. O sea, mi índice no va a tomar valores de 0, 1 y yo no sé cuáles son las que toman el valor de 0 o 1. Entonces no lo puedo hacer, no. ¿A alguien se le ocurre algo más? Profesor, fue con la matriz esta que vimos la clase pasada que llamamos de cubrimiento, ¿no? La que es 1, 0, 0, 0, Pero 1, es que 0. tú, la matriz de cubrimiento la utilizas cuando tú sabes con anterioridad el valor que va a tomar, pero es que tú no sabes X1 qué valor va a tomar, o sea, tú no tienes una matriz de cubrimiento que te diga qué estaciones están abiertas y cuáles no, porque esa es la decisión que estás tomando. O sea, no hay ninguna, no hay ninguna matriz que te pueda decir cuáles son las estaciones que van a estar abiertas o no. No la hay. Profe, ¿no podría hacer Señor. sumatoria en I de 200.000 por, ahora habría paréntesis, menos X sub I más 1? Voy a ponerlo,
o sea, lo mismo que tú dijiste, pero en otro orden. Voy a poner 1 menos xy. Eso, sí, sería Es lo mismo. exactamente lo mismo que tú me dijiste, pero es que así Sí. se entiende más. Así se entiende más ahorita cuando la vaya a explicar. Así, ¿quién habló? Sebastián. Sebastián, esa es la expresión correcta. Les voy a mostrar por qué esa es la expresión correcta. Entonces, vamos a mirar, así como lo hice de forma larga con la del costo de funcionamiento, voy a hacer esta expresión de forma larga. Entonces, ¿cómo me quedaría esa expresión de forma larga? Me quedaría 200.000 por 1 menos x1 más 200.000 por 1 menos x2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Si esta variable toma el valor de 1, esto me quedaría convertido 1 menos 1. Entonces, esto se me vuelve 0 y por lo tanto esta expresión me la anula. Pero si toma el valor de 0, esto me queda 200.000 por 1 menos 0, me quedarían los 200.000. Cargaría el costo de cierre. Claro para todos, porque el 1 menos xy. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esa es la manera de lograr cargar un costo cuando me están diciendo que mi variable debe tomar el valor de 0. Entonces, cuando mi variable debe tomar el valor de 0 y yo tenga que cargar el costo, tengo que hacer 1 menos la variable para poder cargar ese costo. Listo. Entonces, eso fue lo que acabamos de hacer. Tenemos aquí, yo podría simplificar la sumatoria, que fue lo que hicimos aquí en esta expresión, y me quedaría simplemente la sumatoria de xy por 450.000 más 1 menos xy por 200.000. ¿Listo? Bueno, ¿qué restricciones tenemos en este problema? Entonces, la restricción más importante es que me piden que todas las zonas queden atendidas, que todas las zonas sean cubiertas. Entonces, esa es esta restricción que está aquí. Cada zona debe ser atendida por al menos una estación. Entonces, esa restricción de forma larga es muy sencilla. ¿Cómo garantizo que la zona A es atendida por al menos una estación? ¿Cómo harían la restricción para garantizar que la zona A es atendida por al menos una estación? O sea, ¿cómo garantizo que esta zona es atendida por al menos una estación? Tocaría Ahí hacer sería sumar x1 solo- y x2. No sé. Ujú. Suma x1 y x2 porque son las zonas que, perdón, son las estaciones que cubren a esa zona. Entonces pondría x1 más x2 y eso tiene que ser ¿qué? Igual a 1. Igual, Ah, debe no. ser atendida por al menos una estación. Mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1, exactamente. Para la zona B, ¿cómo garantizo que la zona B es atendida por al menos una estación? La zona B es esta zona. X2 más X3 Sí. mayor o igual a 1. Exactamente. Y así debería hacerlo para todas las zonas hasta la zona L. Entonces, esto lo estoy escribiendo aquí. Entonces, para la zona A me quedaría x1 más x2 mayor o igual a 1. Para la zona B, x2 más x3 mayor o igual a 1. Y para la zona L, x4 más x7 mayor o igual a 1. Pero ahora, ¿qué se les ocurre hacer ahora sí para poder hacer esta restricción de forma algebraica? ¿Qué se les ocurre? Eso sí es con una matriz de cubrimiento, ¿sí, profe? Porque sí ya tengo conocimiento en el conjunto cuáles son uno y no, ¿o sí? ¿O no? Exactamente. Aquí yo sí sé, o sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en estas restricciones? En estas restricciones yo estoy haciendo sumatoria en I, pero digamos en la zona A. En la zona A yo hago sumatoria en I, pero los I's ¿qué? O sumo todos los I's. No porque no Que estoy sumando sean X. uno. Que sean uno en dónde. O sea, porque aquí En sumo cada- X1 y X2. Porque son las zonas que ¿qué?
Que cubre. Que son aledañas, profe, de que cubre. Cubren, que son las estaciones que cubren a esta zona. Entonces, vamos a hacer una matriz de cubrimiento que me diga qué. O sea, ¿cómo logro entonces yo poder hacer esto de una manera algebraica? Hago una matriz de cubrimiento que me diga qué. Unos y qué y ceros y qué. Uno si es aledaño y 0 si no es aledaño. Exactamente. Entonces voy a hacer una matriz de cubrimiento que me diga, voy a llamar una matriz de cubrimiento I, J, y va a ser una matriz de 1 o 0 que me va a decir si la estación I puede atender la zona J o no la puede atender. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerla primero acá nosotros, digamos, luego se las muestro completa, pero vamos a hacer aquí esta restricción, esa matriz de cubrimiento para que todos entendamos cómo la estamos construyendo. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, profe, sí, señora. Sentí en algún momento como si se hubiera caído la llamada. Entonces, vamos a hacer la matriz de cubrimiento aquí pequeñita para que todos miremos cómo es que se construye. Entonces, voy a poner una matriz de cubrimiento que se llame I, J. Entonces, en mis filas voy a tener las 9 estaciones. Y en mis columnas, las zonas hasta L. Entonces, ¿qué va en mi primera columna? ¿En qué índice sería un 1 en mi primera columna? ¿En qué parte sería un 1? En la primera y en la segunda, profe. Exactamente, o sea, en 1 y en 2 porque la estación A la atiende la zona 1 y la zona 2. Entonces aquí iría un 1 y aquí iría un 1. En la zona B, ¿dónde irían unos? En 2 y 3. En 2 y en 3. En la zona C, ¿dónde está mi zona C? ¿Dónde irían unos? En la primera y en la quinta. En 1 y en 5. Y así sucesivamente llenaría toda la matriz. ¿Claro para todos cómo se construye la matriz de cubrimiento? Listo. Entonces, Sí, profe. aquí está ya nuestra matriz de cubrimiento construida completamente. Entonces, tengo en mis filas las estaciones, perdón, en mis columnas las zonas y tengo unos si esa estación atiende a esa zona y 0 si no. ¿Listo? Listo. Ya hice mi matriz de cubrimiento. Ahora, ¿cómo vuelvo estas expresiones matemáticas que tengo aquí de forma larga? ¿Cómo las vuelvo una sola de forma algebraica? ¿Con un para todo, profe? ¿Con un para todo qué? Para todo hoy. ¿Para todo y lo haces para cada estación de bomberos? Para todo y para todo J, ¿no? ¿O ¿Lo haces solo para todo? todo y para todo J? Para todo J. Pensémoslo un poquito y ya. O sea, miren que lo hago para la zona A, para la zona B, para la zona tal, hasta la L. Y lo que hago es hacer sumatoria sobre las estaciones. Entonces lo hago para todo ¿qué? Para todo J. Exactamente. Esa restricción se hace para todo J. ¿Y qué hago para cada J? O sea, ¿qué hago para la zona A, luego para la zona B, luego para la zona C? ¿Qué hago? La sumatoria ni. La sumatoria ni, ok. ¿Todas las cis o las cis que qué? Porque aquí sumo solo X1 y X2. Aquí solo sumo X2 y X3. Entonces, ¿los cis que qué?
sea, que encubrimiento pertenece, y coma que J. pertenece. Que encubrimiento y coma J sean 1. mayores que 0 Mayor. o iguales a 1. Yo siempre pongo mayor que 0 porque a veces las matrices de cubrimiento no son solo de unos o ceros. Mañana vamos a ver otras matrices de cubrimiento que no son solo de unos y 0. Por eso siempre pongo mayor que 0, pero poner igual a 1 también es válido. Entonces estoy diciendo, para todo J, la sumatoria en I que pertenece a cubrimiento y J mayor que 0. Y ahora sí, ¿qué es lo que estoy sumando? ¿Qué es lo que sumo? ¿Qué va aquí? X, Y. X, sí, exactamente. Y eso tiene que ser Menor, mayor o igual a 1, digo. mayor o igual a 1. Exactamente. Esa es mi expresión de manera algebraica. Entonces vamos a recordarla acá, ya un poquito más organizado. Dice, para todo J, o sea, para cada zona, súmeme los Is, pero los Is que en cubrimiento y J sean mayores que 0 de X, y eso tiene que ser mayor o igual a 1. Esa sería mi restricción de que cada zona debe ser atendida por al menos una estación. Listo. Tenemos otra restricción y es que mínimo deben estar en funcionamiento 4 estaciones. Esa restricción sí es muy fácil, alguien que me la diga rápidamente. ¿Cómo garantizo que estén en funcionamiento 4 estaciones? Solo es la sumatoria de los X y mayor o igual a 4. Exactamente. La sumatoria ni de mis X y deben ser mayores o iguales a 4. O sea, la suma de mis variables de si están en funcionamiento o no debe ser mayor o igual a 4. Y por último, tengo mis restricciones de signo, que para todo y X sí tiene que ser 1 o 0. Ese sería mi problema base de recubrimiento de conjuntos. Entonces, miren que no es complicado. Profe, pregunta. Señor. Esa restricción de signo lo que hace realmente es decirle al programa que va a ser una variable binaria. Exactamente. Esa restricción lo que le dice es decirle al programa que es una variable binaria. Es eso. Es eso. Sí, señor. Sí. Entonces, miren que lo más difícil de recubrimiento de conjuntos es identificar qué conjunto va en la variable y cuáles no. Y una vez identifico eso, armar una matriz de cubrimiento que me dé información de lo que yo ya conozco con relación a los conjuntos que no van en mi variable de decisión. Muy importante para el proyecto final, que lo tengan en cuenta cuando estén haciendo el proyecto final. Listo. Vamos a hacer ahora una pequeña variación de este ejercicio, complicándolo un poquito más. Entonces dice, adicionalmente, el distrito busca determinar la cantidad mínima de bomberos que deberían tener en cada estación. Se sabe que se cuenta con 500 bomberos disponibles para asignar y en la tabla siguiente se determina el número mínimo que debería tener cada estación en caso de que se decida mantener abierta. Entonces, por ejemplo, si yo decido mantener abierta la estación 1, debería asignarle por lo menos 30 bomberos. Si decido tener abierta la estación 2, debería asignarle por lo menos 50 y así sucesivamente. Debo formular un modelo de programación entera que le permita definir qué estaciones deberían permanecer abiertas para cubrir toda la ciudad y la asignación de bomberos en cada una en caso de que permanezca abierta. Considere que una estación solo puede dar servicio a las zonas que estén colindando con ella misma. Es decir, estamos con exactamente el mismo problema con el que veníamos ahorita. La única diferencia es que ya no solo tengo que decidir qué estaciones van a permanecer abiertas, sino debo decidir los bomberos que asigno a estaciones que estén abiertas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las decisiones que se tienen que tomar ahora? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Acabé de decirlo en palabras, pero alguien que me lo diga también en palabras, pero más claro. ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué estaciones de bomberos abrir y cuánto es la mínima cantidad? O bueno, ¿cuántos bomberos enviar a cada estación?
Exactamente. Entonces, mis decisiones a tomar ahora son qué estaciones permanecen abiertas y cuáles no, o sea, cuáles estaciones voy a tener abiertas y cuáles no, y el número de bomberos a asignar a las estaciones que permanezcan abiertas, o sea, el número de bomberos que voy a asignar. ¿Listo? Entonces, este problema, la primera parte, o sea, voy a mostrarles la primera parte para que nos basemos en esa primera parte, permanece exactamente igual. O sea, tengo mis conjuntos, tengo las estaciones, las zonas, tengo una variable de decisión que son las estaciones, si la estación de bomberos sí permanece abierta y 0 en caso contrario. Tengo mi función objetivo que es minimizar el costo de funcionamiento y el costo de cierre, o sea, esa parte me queda exactamente igual. Tengo la restricción de que cada zona debe ser atendida por al menos una estación y que mínimo deben estar en funcionamiento 4 estaciones. Esas restricciones que ya habíamos hecho se mantienen, o sea, no las vamos a volver a hacer porque son las mismas. Pero ahora, ¿cómo incluyo la decisión de los bomberos? ¿Qué se les ocurre hacer para incluir la decisión de los bomberos? Una matriz de cubrimiento, profe. ¿Una matriz de cubrimiento con qué? Con las estaciones, pero creo que tendremos que hacer, ¿o no? Es que para mí, o sea, primero pensé en hacer otra variable, pero no Es sé. que eso es lo que hay que hacer, porque tú no puedes, o sea, creo que vuelven al mismo conflicto que estaban teniendo ahorita cuando queríamos hacer el costo de cierre, y es que ustedes no saben cuáles estaciones van a estar en funcionamiento y cuáles no. Entonces, necesitan otra variable que les diga cuántos bomberos van a asignar. Entonces, van a tener una variable que les diga cuántos bomberos asignar a cada estación. Van a tener una variable que les diga eso. Entonces, vamos a llamar esa variable YI. Recuerden que yo no puedo llamar dos variables con el mismo nombre. Entonces, la vamos a llamar YI y va a ser cantidad de bomberos asignados para la estación I. Entonces, voy a tener una variable adicional que me diga la cantidad de bomberos asignados para la estación I. Pero repito, no puedo hacer ninguna matriz de cubrimiento ni nada porque yo no tengo ni idea cuáles estaciones son las que van a estar abiertas y cuáles no. Eso es parte de lo que va a decidir el modelo. ¿Listo? ¿Qué restricciones adicionales aparecen? Entonces, hay una restricción muy fácil y es que solo tengo 500 bomberos para asignar. O sea, el número de bomberos que yo tengo disponibles son 500. ¿Cómo se les ocurre hacer esa restricción? Que la YI tiene que ser menor o igual a 500. Pero, ¿y qué hago con I? La sumatoria ni. Exactamente. Entonces, la sumatoria ni de YI tiene que ser menor o igual a 500. La suma de todos los bomberos que se asignen cada una de las estaciones me tiene que dar máximo 500 porque tengo disponibles solamente 500 bomberos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Tengo ahora que hacer esta restricción. Se deben asignar la cantidad mínima de bomberos en cada estación si es que permanece abierta y no asignar si está cerrada. Entonces, aquí volvemos al conflicto de yo no sé qué estaciones van a estar abiertas y cuáles no. O sea, no tengo manera de saber cuáles estaciones están abiertas y cuáles no. Pero yo tengo que poder hacer alguna restricción que me diga que si la estación está abierta, le asigno la cantidad mínima de bomberos que me pide, y si está cerrada, que no le asigne bomberos, porque pues no tiene sentido que le asigne bomberos a una estación que no está abierta. ¿Cómo hago eso? Eso se hace con unas restricciones que se conocen como restricciones de relación. ¿Por qué restricciones de relación? Porque lo que yo voy a buscar es relacionar de alguna manera mis dos variables de decisión. Voy a buscar relacionar mi variable de si está abierta o no con mi variable de la cantidad de bomberos que asigna una estación. Entonces, vamos a intentar hacer esa restricción. Entonces dice, se deben asignar la cantidad mínima de bomberos en cada estación
si es que permanece abierta. Entonces, aquí está la tablita donde me están diciendo que cuál es el número de bomberos que requiere cada estación si está abierta. Entonces, la estación 1 requiere 30 bomberos si está abierta, la 2 50 si está abierta, la 3 80 y así sucesivamente. Alguien que me diga cómo se le ocurre hacer esa restricción. ¿Cómo garantizo que asigno la cantidad mínima de bomberos que requiere cada estación? ¿No se les ocurre nada? Bueno, los voy a ayudar. Digamos que todas las estaciones están en funcionamiento. O sea, digamos que no está la decisión de cuáles están en funcionamiento y cuáles no, sino que todas mis estaciones están en funcionamiento. Y yo tengo que garantizar que a la estación 1 le asigno por lo menos 30, que a la estación 2 le asigno por lo menos 50, que a la estación 3 le asigno por lo menos 80, que a la estación 4 por lo menos 25 y así sucesivamente. ¿Cómo hacen esa restricción? ¿Cómo garantizan que a la estación 1 le asignan 30, a la 2 50, etcétera? Pues como puedo hacer un vector. Ok, voy a llamar a... Esto sería un vector, entonces le voy a poner bombero sí, ¿te parece? Sí. Listo. Y voy a decir que mi variable tiene que ser igual a... Igual te dice que por lo menos. Entonces va a ser mayor o igual al vector. A eso le hace falta algo. ¿Qué hago con I? Sumatoria. Para todo I. Todo. Para todo I, porque yo tengo que garantizar que en la estación 1 asigno por lo menos 30, que en la estación 2 asigno por lo menos 50, que en la estación 3 asigno por lo menos 80, ¿sí? Entonces sería para todo I, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema si yo dejo la restricción así como está? Si abro la estación, perfecto, le asigno. Pero si no la abro, ¿qué estoy diciendo? Profe, yo multiplicaría, no sé, o sea, hasta ahí, pero con un X y en la mitad, ¿me hago entender? O sea, para todo I, X sub I, Y, porque con esa restricción que dijimos que para todo I, X sub I pertenece a 1 a 0, ya me está diciendo que eso es 1 es 0, o sea que no se va a cumplir para ciertos Is. O no sé si Pero le me dije muy vas a multiplicar, no te entiendo, para todo I, ¿dónde pongo el XY? al lado de para todo I, o sea, en la mitad, por decirlo así. Está multiplicando Y. Ah, no se puede porque estoy multiplicando dos variables. No, profe, No olvídalo. se puede multiplicar variables. No, pero mira que tu idea va medianamente por donde es. Pero no puedo multiplicar variables. Pero tú lo que quieres hacer de alguna manera, lo que querías hacer o lo que estabas buscando hacer, es que cuando XY tome el valor de 1, me tenga en cuenta la restricción. Y cuando tome el valor de 0, no me la tenga en cuenta. Sí. Pero, ¿qué pasa? Yo no sé. Entonces, en vez de multiplicar el Y acá, perdón, el XY a este lado, ¿por qué no lo multiplicamos aquí? Ah, sí, sería bomberos 30 por 0 o 30 por 1. Exactamente, exactamente. Miren cómo se me queda convertida esta restricción. O sea, si yo la dejo como está, ¿cómo me queda convertida esa restricción? Entonces, si XY vale 1, él me quedaría Y mayor o igual a bomberos Y. Entonces, obliga a que le asigne el número de bomberos que tiene que asignarle. Pero si XY vale 0, esta restricción me queda convertida en Y mayor o igual a 0. No me está obligando a nada. Pero esa restricción tiene un problema. Me dice mayor o igual a 0. ¿Qué valores puede tomar Y? 0, desde 0 hasta 1, 2, 3. Podría tomar valores
más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Esta restricción que acabamos de hacer aquí, o sea, esta restricción que acabamos de hacer aquí, esta me garantiza únicamente esto que está aquí. Y es que si la estación asigna la cantidad mínima, si permanece abierta. O sea, me está garantizando esto primero que queríamos. Pero cuando mi variable da 0, o sea, cuando mi variable binaria da 0, tengo un problema. Porque me deja abierta la posibilidad que yo no abra una estación, pero le asigne bomberos. Por lo que esta restricción me da mayor o igual a 0. ¿Sí es claro el problema al cual nos estamos enfrentando? Sí. ¿Sí? Entonces tengo que hacer otra restricción que me garantice lo que no me garantiza esta que está aquí. Perdón, voy a abrir un espacio acá para no tener que borrar. Voy a bajar un poquito esto. Y es esa restricción la que me hace falta para garantizar todo lo que quiero garantizar. Es que si no abro una estación, no le asigno ningún bombero. Sí, o sea, yo ya garanticé que si la abro, asigno el número mínimo de bomberos que necesito. Pero si no la abro, necesito que no me asigne ningún bombero. Entonces tengo que hacer la relación contraria. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer esa relación? Que si no la abro, no me asigne ningún bombero. Primero, esa restricción sería para todo. ¿Señora? Cambiarle el signo, en vez de colocarlo mayor o igual, colocarlo menor o igual. Ok, tú me dices que lo ponga para todo y menor o igual a qué? A 6. ¿Y por qué a 6? Del número de las estaciones, bro. Entonces, pues iría desde... Son 9 estaciones y JI está hablando de la cantidad de bomberos que vas a asignar. Entonces no tiene sentido que me digas menor o igual a 6 porque me estarías diciendo que máximo puedes asignar 6 bomberos. ¿Sí es claro lo que te estoy diciendo? ¿Por qué no tiene sentido? Sí, señora. Pero Entonces, es que si ¿a quién colocamos se le menor o ocurre? igual a 500, no tendría sentido, bro. No, Pero, ahí sí vas por buen camino. Menor o igual a 500, porque es el número máximo de bomberos que puedo asignar, pero lo multiplicas ¿por qué? por XJ. Sí, tu variable es XY, no XJ. XJ. XY, tu variable no tiene J. XJ, bro. Pero ¿por qué J si tu variable no tiene J, Lady? XY. Okay. XY, exactamente. O sea, miren que yo lo que quería garantizar era que si no abro una estación, no le asigno ningún bombero. Entonces, ahorita les explico el uso de este 500 aquí, porque a veces este dato no lo conocemos. Este dato a veces no nos lo dan. Profe pregunta, pero yo no entendí. ¿Ese 500 ahí qué hace? O sea, ¿lo podemos abrir para un ejemplo, por favor? Sí, voy a quitarle el 500 un minuto. Voy a quitarle el 500 un minuto para que... Vamos a hacer la restricción por partes y voy a quitarle el 500 para que entendamos. ¿Qué es lo que yo quiero garantizar? Lo que yo quiero garantizar es que... Voy a escribir aquí lo que quiero garantizar. Ay. Lo que quiero garantizar es que si X y vale 0, Y obligatoriamente sea 0. Tengo que garantizar eso. ¿Qué pasa? Que no puedo dañar el problema. Si XY vale 1, Y tiene que tomar cualquier valor. ¿Por qué cualquier valor? Porque aquí con esta que yo hice arriba, o sea, con esta restricción que yo hice arriba, yo ya garanticé
que si X vale 1, va a tomar el valor del mínimo número de bomberos que está aquí. O sea, de alguna manera yo ya garanticé qué pasa si X vale 1. Lo que no he garantizado es qué pasa si X vale 0. Eso no lo he garantizado. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre a uno usualmente? Usualmente lo que se le ocurre a uno es hacer una restricción de este tipo. Para todo i, y menor o igual a xi. Así, únicamente así como está. Esa restricción no es correcta, pero es como el paso lógico que se le ocurre a uno cuando uno está empezando con estas restricciones. ¿Qué pasa? Si xi vale 0, si xi vale 0, ¿cuánto va a valer y? En esta restricción que está acá. Como -1. Menor o igual a 0. Y como mi variable es positiva, pues solamente va a tomar este valor, o sea que me cumple esta condición. ¿Sí? O sea, yo quería que si esta fuera 0, esta obligatoriamente fuera 0, y me dice que va a ser menor o igual a 0, me lo cumple. Pero, ¿qué está pasando cuando xi valga 1? ¿Qué me está diciendo esta restricción? ¿Que y qué? Que y vale 1, ¿no? Que y va a ser menor o igual a 1, o sea que el máximo número de bomberos que yo voy a asignar es 1, y eso no tiene sentido. Entonces garanticé lo que quería, o sea, yo quería garantizar esto y lo logré, o sea, esta la logré, pero dañé esta que tengo acá abajo, y eso no puede pasar. O sea, mi modelo me tiene que servir para cualquier situación, si la variable toma el valor de 1, si la variable toma el valor de 0. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que yo estoy tratando de comparar dos cosas que no son comparables. Y no es comparable contra X. ¿Por qué razón no son comparables? ¿Qué valores puede tomar Y? De 1 a 500. Números, sí. Y puede tomar un número cualquiera. Digamos que sabemos en este caso que puede máximo ser 500 porque tengo 500 bomberos, pero no todas las ocasiones sabemos ese 500. A veces no tenemos ni idea, pero sabemos que Y va a tomar valores positivos y de cantidad. ¿Y qué valores puede tomar XY? 1 y 0. 1 y 0. Entonces yo estoy tratando de comparar dos cosas que en términos de dimensión no son comparables. Quiero comparar una variable de cantidad que puede tomar cualquier valor de cantidad con una variable binaria que solamente toma el valor de 0 o 1. Entonces, ¿cómo vuelvo esas dos cosas comparables? La manera más sencilla, que a Lady se le ocurrió el 500, pero no, usualmente no se le ocurre, es multiplicar XY, o sea, multiplicar mi variable binaria por una M, y esa M es un número muy grande. ¿Qué es un número muy grande? Pues un número muy grande, en este caso es 500 porque es el máximo valor que puede tomar Y, pero puede ser 1000, puede ser 2000, o sea, puede ser un valor lo suficientemente grande en términos de nuestro problema real. Entonces, ahora sí volví comparable X contra Y. Yo estoy diciendo, mire, si XY toma el valor de 0, esto me da Y menor o igual a M por 0. ¿Qué valores va a tomar Y? Pues 0, porque no tiene la opción de tomar otro valor. Pero si mi variable toma el valor de 1, digo que Y es menor o igual a un número muy grande. No me limita el problema, y que sean las restricciones propias del problema las que me limiten el valor que va a tomar Y. ¿Claro? Profe, entonces la restricción que hicimos primero tocaría eliminarla, ¿no? No, necesitas las dos, y te voy a decir por qué necesitas las dos. Si tú haces solo esta restricción, ¿qué pasa cuando Y valga 1? ¿Qué te dice o sea, qué valores puede tomar? Perdón. Si tú dejas solo esta restricción de aquí, ¿qué pasa cuando XY valga 1? Te dice que Y tiene que ser menor o igual a ¿qué? A 500, ¿no? A M. Mira que aquí reemplazamos el 500 por una M, que es un número muy grande, o sea, a un número muy grande. ¿Qué valores puede tomar Y entonces? M, que es un número muy grande, 1000, 500, 400, pero también puede ser 0.
O sea, no me está obligando a que Y tome valor. Entonces necesito tener las dos restricciones. No sé si es claro. ¿Por qué las dos? Pues porque la M te hace que no se haga, que no vaya a tomar un valor entre 0 y 1. O sea, pues sí, que sería 1, pero... Es que realmente necesito las dos restricciones, es porque esta restricción de aquí abajo me garantiza que si no abro la estación, no le asigno bomberos. O sea, me garantiza que si la variable binaria es 0, la entera va a ser 0. Eso me garantiza esta de abajo. Y la de arriba lo que me garantiza es que si la binaria es 1, la entera va a ser por lo menos el número que tiene que asignar de bomberos. Las dos me garantizan cosas diferentes. Lo que pasa es que no puedo hacer que una me dañe la otra. Por eso aquí agrego la M y aquí agrego los bomberos. ¿Sí es claro? Sí, profe, sí, señor. Voy a pasarlo aquí de forma ya más ordenada y les vuelvo a explicar. O sea, esta restricción de aquí, lo que me está garantizando es que si la estación está abierta, asigna el mínimo número de bomberos que necesita. Eso es lo que me garantiza. Y esta de acá, o sea, esta de acá abajo lo que me garantiza es que si no está abierta, no le asigno bomberos. Por eso necesito las dos. Si yo dejo únicamente esta restricción, dejo abierta una posibilidad. Y es la posibilidad de que cuando X1 valga 0, yo asigne bomberos. Esta restricción me deja abierta esa posibilidad, por eso necesito esta. Y si dejo solamente esta, o sea, la de para todo y menor o igual a m, dejo abierta la posibilidad de que si xy es 1, y me dé 0. Que eso no tendría sentido, o sea, que yo abra una estación y no le asigne bomberos. Entonces, por eso necesito esta restricción. Por eso necesito ambas restricciones de relación. ¿Claras las restricciones de relación? Me interesa que les quede claro porque, mejor dicho, el proyecto está lleno de restricciones de relación. O sea que lo que nosotros estamos haciendo es acotando, ¿cierto? Sí, pues más que acotar, estás relacionando el valor que toma Y con relación al valor que haya tomado X. Eso es lo que estás haciendo. Eso es lo que estás haciendo. Dependiendo del valor que tome X, dices qué valores puede tomar Y. ¿Claro? Entonces, cada vez que ustedes estén haciendo ahora un modelo y tengan varias variables de decisión, tienen que pensar si hay que relacionar esas variables. Y si hay que relacionarlas, pues hacen estas restricciones de relación. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces No, vamos profe, a no, ver. por ahora. ¿Señor? Que no, profe, por ahora no. Ok, vamos a ver rápidamente el segundo ejercicio en GAMS. Pues no aparece nada raro en la formulación ni nada, pero para que miremos la solución. Entonces tenemos las estaciones de los conjuntos, que tengo mi conjunto I, que va de las estaciones de 1 a 9, mi conjunto J, que va de A a L. Acá pusimos el costo de funcionamiento y el costo de cierre como parámetros, que no es necesario, pero los pusimos como escalares. El vector de bomberos, nuestra matriz de cubrimiento,
tengo la variable X, que es si la estación Y permanece abierta a 0, si no. La variable Y, que es la cantidad de bomberos asignados a la estación Y. Tengo una variable binaria, que es mi variable X, y esta variable positiva, que es Y. Y pues tengo mis restricciones, que no tienen nada de raro. Entonces miren que aquí lo que hicimos para hacer las restricciones de relación, la primera está tal cual, ¿y qué pasa? Yo a GAMS no le puedo poner una M como un número muy grande. Entonces yo lo que hice fue ponerle aquí 1.000.000 como un número grande, pero podríamos haber puesto 500 y el problema no me va a cambiar. O sea, lo importante sí es ponerle un número lo suficientemente grande que no limite los valores que pueden tomar mi variable Y. ¿Listo? Y lo corremos. Y nos vamos a leer la solución. Entonces, lo primero, recuerden siempre, es que tenemos que mirar si podemos analizar la solución que nos está dando este problema. Entonces, ¿lo puedo analizar? Sí, no, ¿y por qué? Porque nos da optimal. Sí, porque nos da optimal. ¿Cuál es el mínimo costo en el que incurro en este problema? 2.8 M. 2.800.000. ¿Qué estaciones permanecen abiertas? Entonces, ¿dónde puedo mirar eso? En el bar. ¿En el bar o en el display? ¿Cómo ir al display? En ¿Qué estaciones permanecen? En el X.L, exactamente. Entonces, ¿qué estaciones permanecen abiertas? Solo la 2, la 5 y la 6. Y la 7. La 2, la 5, la 6 y la 7. ¿Y cuántos bomberos asigno en cada una de esas estaciones? 50 para la estación 2, 50 para la estación 5, 40 para la estación 6, 35 para la estación 7. Exactamente. Y eso es lo que podemos analizar, porque recuerden que ya no podemos analizar ni precios sombra, ni costos reducidos, ni nada de eso. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, muchachos, esa era nuestra clase de hoy. Hay un ejercicio adicional subido en Moodle, por si alguien lo quiere hacer, para practicar sobre todo lo de la relación de variables, que es muy importante. Y si tienen dudas, pues después me preguntan. Bueno, muchachos, nos veremos mañana en nuestra clase. Voy a dejar de grabar. Nos veremos mañana en nuestra clase de mañana.